Bueno, buenas tardes muchachos. Hoy vamos a hablar de un tema bastante recurrente entre nosotros, pero que desconocemos qué es, cómo funciona, cuáles son sus partes, cómo debería manejarse y cómo nos apropiamos del concepto y de la parte técnica de esto. Es un tema o es algo que utilizamos con frecuencia. Ya. Normalmente hablamos de forma sintética o de forma corta, pero expresamos todo lo que queremos decir, es decir, completamente todo lo que queremos decir con una sola frase. ¿Ya? ¿Cierto? Decimos cosas así como voy a ir a la escuela, voy a salir. ¿Qué más cosas decimos nosotros? ¿Qué más cosas dicen ustedes? Bueno, ¿tienen idea de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de la oración, ¿ya? ¿Y qué es la oración? Teniendo en cuenta lo que hemos hablado con anterioridad, ¿qué es la oración? Exactamente, es esa serie de frases que utilizamos con frecuencia para expresar con plenitud una idea que queremos plantear, ¿ya? Es esa, básicamente, hablando en lenguaje técnico o lingüísticamente hablando, es la unidad lingüística que expresa un sentido completo. ¿Qué quiere decir eso que expresa un sentido completo? Bueno, simple. Eso quiere decir que puede ser entendida y comprendida sin necesidad de más. No necesita otras ideas u otras frases, ni acompañamiento como una especie de párrafo, sino que en sí misma es comprendida y dice todo. ¿Ya? Y ahora, teniendo en cuenta todo esto, vamos a hacer un ejercicio. ¿Ok? Este ejercicio que vamos a hacer es identificación de qué es oración y qué no es oración. Una oración es un grupo de palabras que expresa un sentido completo, que tiene significación y es entendible. ¿Ok? Ahora, sabiendo estas cosas, vamos a analizar esta primera oración. ¿Ok? Dice, pan, el sartén cuarto. ¿Ya? Como podemos ver, esto es una frase. ¿Ya? Es una frase, es un grupo de palabras, pero no es una oración. ¿Por qué? Porque no es entendible, no es comprensible en sí misma. No sabemos qué nos quiere decir esta frase. Por ende, no es una oración. Ahora tenemos la segunda. Mi casa es bonita. Mi casa es bonita, pues es un grupo de palabras. Es un grupo de palabras que tienen una significación. Como podemos ver, este grupo de palabras, mi casa es bonita, me está diciendo algo. Está diciendo algo. No necesito más nada para entender que mi casa es bonita, que la casa de la persona que está hablando ahí es bonita. ¿Ya? Esto sí viene siendo una oración. Vamos a hablar acerca de las partes de la oración. ¿Cuáles son las partes de la oración? Para hablar de las partes vamos a hacer un ejemplo de una oración primeramente. ¿Ok? Como podemos ver aquí, el joven corre en el parque. ¿Ok? Esta oración la podemos dividir en dos secciones: sujeto y predicado. ¿Cuál vendría siendo el sujeto? Bueno, el sujeto vendría siendo, como podemos ver, el joven. Y el predicado viene siendo el resto de la oración. Ahora, ¿quién es el sujeto? Se le llama sujeto a la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo o de quien se dice algo. ¿Ya? Ahora, el núcleo del sujeto viene siendo el sustantivo. ¿Y qué es el sustantivo? Bueno, el sustantivo es la persona, la cosa o el animal que se está hablando. Es decir, si yo digo un niño pequeño, ¿cuál vendría siendo el sustantivo? Niño. La palabra niño, porque esa es la persona de la que se está hablando. Y pequeño vendría siendo el adjetivo que califica
o modifica el sustantivo. Ahora hablaremos del predicado. ¿Cuál es el predicado o qué es el predicado? Bueno, se le llama predicado a lo que se dice del sujeto. Se le llama predicado a lo que se dice del sujeto. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Hablamos de núcleos en el sujeto. Ahora vamos a ver cuál es el núcleo del predicado. El núcleo del predicado es el verbo o la acción. El verbo en esta oración vendría siendo corre. Bueno, una de las preguntas frecuentes que se hacen en esta temática es cómo identificar el sustantivo y cómo identificar el sujeto y cómo identificar el predicado. Bueno, para identificar el sujeto primeramente pues se debe preguntarse uno quién o quiénes realizan la acción del verbo. En el caso de la oración que vimos con anterioridad, podemos ver que el que realiza la acción del verbo es el joven. Ahora, para identificar el predicado pues es algo mucho más fácil, pues es todo lo que no es sujeto viene siendo predicado. El resto de la oración viene siendo predicado. Pues ahora vamos a hacer una actividad con lo que estábamos haciendo, ¿ya? Bueno, en parejas haremos una actividad. El uno le dirá al otro su rutina diaria en oraciones, ¿ya? Y viceversa. Entonces, ¿qué harán con estas acciones diarias? Simple. Lo que van a hacer es señalar el sujeto y el predicado y me van a señalar el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Cada uno escribirá estas cosas y luego se unirán en conjunto con otra pareja y estas los ayudarán a dándose cada uno sus oraciones.